Iglesia Presbiteriana Redención, estudio bíblico y oración. Serie La oración en la teología reformada. Comunión, petición y confianza. Semana 1. La oración como comunión con Dios. Textos: Juan 14:6, Romanos 8:26 y 27, Filipenses 4 del 6 al 7 y Salmo 27:4. Este estudio fue compartido y enseñado por el reverendo Paulo Oliveira, ministro ordenado de Iglesia Presbiteriana de Brasil y misionero enviado por la Agencia Presbiteriana de Misiones Transculturales. Este estudio es leído con la voz del hermano César Tuñón Lyons. Introducción. Hablar de la oración como petición confiada es hablar de una de las expresiones más hermosas de la vida cristiana. El creyente no se acerca a Dios como quien entra a un espacio incierto, ni como quien intenta convencer a una deidad distante. Se acerca como un hijo adoptado, redimido por Cristo, sostenido por el Espíritu Santo y llamado a vivir delante del Padre con reverencia y seguridad. La oración, entonces, no es un recurso de emergencia solamente, es una forma de dependencia continua. Es el acto humilde de reconocer que toda necesidad humana encuentra su verdadera respuesta en el Dios soberano, bueno y sabio. La tradición reformada ha insistido con razón en que la oración no nace del mérito humano, sino de la gracia soberana de Dios. Juan Calvino llamó la oración el principal ejercicio de la fe, porque en ella la fe deja de ser una idea abstracta y se vuelve un movimiento real del alma hacia Dios. Eso significa que pedir no es señal de debilidad espiritual. Muchas veces es precisamente la evidencia de una fe viva. Cuando el creyente pide, confiesa que no se basta a sí mismo, que no controla el futuro y que necesita la mano del Señor para cada paso. Esa dependencia, lejos de humillarnos de manera destructiva, nos coloca en el lugar correcto, delante de Dios, confiando en su bondad paternal. Pero esta petición confiada no es caprichosa ni autoafirmativa. No consiste en imponerle a Dios nuestros deseos, sino en presentar nuestras necesidades delante de Él con fe, gratitud y sumisión. Por eso la Escritura une la confianza con la obediencia, la súplica con la rendición y la libertad para pedir con el descanso en la voluntad de Dios. En este estudio veremos que la oración confiada nace de la bondad del Padre, se regula por la voluntad divina, se examina a la luz del corazón, se acompaña de gratitud y descansa únicamente en Cristo como mediador. En todo esto, el creyente aprende a orar no para controlar a Dios, sino para ser formado por Él. Punto principal 1. Dios invita a sus hijos a pedir con confianza porque Él es un Padre bueno. Jesús nos da una invitación clara y directa. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. En el contexto del Sermón del Monte, estas palabras no aparecen como un truco espiritual, sino como parte de la enseñanza del reino. El Señor anima a sus discípulos a una confianza perseverante. Los verbos están en forma de mandato y transmiten continuidad. No se trata de pedir una sola vez, sino de vivir en una postura de dependencia constante. La oración confiada, entonces, es una actitud habitual del corazón creyente. El fundamento de esa confianza no está en la intensidad de nuestra petición, sino en el carácter del Padre. Jesús mismo lo explica. Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:11. La comparación es sencilla, pero poderosa. Si aún los padres humanos, imperfectos y limitados, saben dar buenas cosas, cuanto más el Padre Celestial dará lo que verdaderamente conviene. Aquí la oración no se presenta como una negociación, sino como una respuesta natural de un hijo que conoce la bondad de su Padre. Esta misma verdad se refleja en otras partes de la Escritura. El salmista declara: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145:18. Y Jeremías recoge el llamado del Señor: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:12 y 13. Además, Hebreos 4:16 nos exhorta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos textos muestran que la petición confiada no es una idea aislada, sino una línea constante en la revelación bíblica. Dios es cercano, escucha y recibe al que le busca sinceramente. Desde una perspectiva reformada, esta confianza se apoya en la gracia soberana de Dios. No venimos porque tengamos derechos adquiridos por nuestro rendimiento. Venimos porque el Señor nos ha abierto el acceso en Cristo. La petición confiada es posible porque el Padre es bueno y porque su bondad no depende de nuestra estabilidad emocional, sino de su carácter santo y fiel. Preguntas de reflexión profunda. ¿Cómo cambia tu manera de orar cuando recuerdas que te acercas a un Padre bueno y no a un juez indiferente? ¿En qué áreas de tu vida te cuesta más creer que Dios realmente escucha y responde como un Padre sabio? Punto principal 2. La petición verdadera se somete a la voluntad de Dios. La Biblia no enseña una confianza ciega en nuestros propios deseos, sino una confianza rendida a la voluntad de Dios. Juan lo expresa con precisión. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Aquí la seguridad no depende simplemente del hecho de pedir, sino del contenido y la orientación de la petición. Orar con confianza no significa exigir que Dios se ajuste a nuestros planes. Significa llevar nuestros planes y deseos a la luz de su voluntad revelada. Esto es profundamente importante. Muchas veces en la práctica el creyente puede confundir fe con insistencia emocional. Pero la fe bíblica no es terquedad religiosa, es confianza obediente. Por eso Santiago añade una advertencia muy necesaria: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. El problema aquí no es solo lo que se pide, sino el motivo del corazón. Hay peticiones que están contaminadas por orgullo, egoísmo, placer desordenado o ansiedad por controlarlo todo. La oración confiada, en cambio, aprende a decir: Señor, esto es lo que deseo, pero lo someto a tu sabiduría. La Escritura nos da otras guías claras para esta actitud. Santiago 4:15 enseña: en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y Proverbios 16:9 afirma:
El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Además, Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos textos no niegan nuestros planes ni nuestras necesidades, simplemente los colocan bajo el gobierno soberano de Dios. La oración confiada no es una excusa para dejar de pensar, sino una manera de pensar y pedir dentro del señorío del Padre. Aquí la tradición reformada ha sido muy útil al insistir en que la oración debe nacer de la palabra y someterse a ella. Thomas Watson, al explicar el Padre Nuestro, muestra que el cristiano aprende a pedir con el corazón alineado a la voluntad divina. Matthew Henry también enfatiza que la oración no debe ser un medio para alimentar deseos carnales, sino una comunión que nos conforma al carácter de Dios. En otras palabras, la oración no solo busca cosas de Dios, también busca ser corregida por Dios. Desde la gracia soberana, esto es una bendición. Si Dios nos diera siempre lo que pedimos sin corrección, muchas veces nos entregaríamos a nosotros mismos en lugar de ser conducidos a su bien mayor. La voluntad de Dios no compite con nuestro bien, lo define y lo protege. Preguntas de reflexión profunda. ¿Qué cambia en tu corazón cuando entiendes que pedir conforme a la voluntad de Dios no limita la oración, sino que la purifica? ¿Hay alguna petición en tu vida que necesite rendirse más claramente al señorío del Señor? Estas preguntas respóndalas en su corazón. No deje de responder, porque harán profundizar y excavar cada vez más en su corazón los motivos que usted tiene al orar. Punto principal 3. No toda petición correcta nace de un corazón correcto. Santiago nos enfrenta con una verdad que conviene tomar en serio. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Aquí el énfasis cae sobre la motivación. Uno puede formular una petición aparentemente legítima y sin embargo hacerlo desde una raíz torcida. El problema no es solo el objeto de la oración, sino también lo que es el corazón que la pronuncia. Por eso la oración confiada no es una simple lista de deseos, sino un acto de examen espiritual. La Biblia es muy realista sobre esto. El salmista pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19:12. Y en otro lugar ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. También Proverbios 15:8 enseña: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Estas palabras muestran que Dios no solo mira las palabras de la oración, sino la condición del alma que ora. Exegéticamente, Santiago 4 está denunciando una vida marcada por pasiones, conflictos y deseos desordenados. En ese contexto, la oración se vuelve instrumento de autoindulgencia. Pero el creyente reformado sabe que la gracia no solo perdona, también corrige. La oración misma se convierte en medio de santificación. Al orar, el corazón es puesto bajo la luz de Dios. Allí descubrimos que a veces pedimos cosas buenas con motivos impuros, o cosas necesarias con ansiedad incrédula, o incluso
cosas espirituales con deseo de reconocimiento personal. La gracia soberana de Dios actúa precisamente aquí. El Señor no solo oye peticiones, también purifica al que pide. A veces el retraso de una respuesta no es rechazo, sino cirugía del corazón. Dios trabaja en la raíz antes de conceder el fruto. Eso nos libra de una espiritualidad superficial. La oración confiada no se trata de sonar piadosos, sino de ser transformados mientras hablamos con Dios. Preguntas de reflexión profunda. ¿Qué motivos ocultos podrían estar mezclados con alguna de tus peticiones más insistentes? ¿Cómo te ayuda a saber que Dios usa la oración no solo para responder, sino también para purificar el corazón? Responda inmediatamente en su corazón estas preguntas y medite en ellas por un tiempo necesario para poder corregir. Punto 4. La petición cristiana va unida a la gratitud y descansa en Cristo. Pablo une de manera inseparable la petición y la gratitud cuando dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. La oración confiada no es una expresión de ansiedad desnuda, es una súplica sostenida por la memoria de la gracia. El creyente no se presenta delante de Dios como si tuviera todo perdido, sino como alguien que ha visto la fidelidad del Señor y sigue esperando en ella. El contexto de Filipenses 4 es especialmente hermoso. Pablo no está escribiendo desde la comodidad, sino desde circunstancias difíciles. Y aún así llama a la iglesia a presentar sus peticiones con acción de gracias. Colosenses 4:2 lo expresa de modo similar. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y Primera Tesalonicenses 5:17 y 18 añade: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no elimina la petición, la ordena. La gratitud recuerda que el Dios que ha sido bueno hasta hoy seguirá siendo fiel mañana. El fruto de esta actitud es precioso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. La oración confiada no siempre cambia la situación de inmediato, pero sí guarda el corazón. Dios pone su paz como centinela sobre la vida interior del creyente. Y eso no es un consuelo barato, es una obra real de la gracia soberana. Todo esto descansa en Cristo como mediador. Hebreos 4, del 14 al 16, nos llama a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 10, del 19 al 22, habla de libertad para entrar por la sangre de Jesucristo y nos exhorta a acercarnos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. En Efesios 2:18 resume esta realidad de forma magnífica, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La petición cristiana, entonces, no descansa en nuestro mérito, sino en la obra consumada de Cristo y en la ayuda del Espíritu. La tradición reformada ha sostenido con razón que toda oración aceptable es una oración en Cristo, por Cristo y hacia el Padre. Calvino lo entendió profundamente. El creyente ora porque ha sido admitido por gracia al acceso que Cristo conquistó.
La confianza no se apoya en la calidad de nuestra voz, sino en la suficiencia del mediador. Preguntas de reflexión profunda. ¿Cómo cambia tu manera de pedir cuando recuerdas que vienes delante de Dios por la sangre y mediación de Cristo? ¿De qué manera la gratitud puede transformar tus peticiones de una carga ansiosa en una expresión de fe descansada? Responde estas preguntas. Conclusión. La oración como petición confiada nos enseña que el creyente no ora para dominar a Dios, sino para descansar en Él. Pedimos porque el Padre es bueno, pedimos porque Cristo nos abrió el camino, pedimos porque el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pedimos porque la voluntad de Dios es sabia, santa y llena de amor. Pedimos, además, con un corazón que debe ser examinado, purificado y rendido a la gracia. Y pedimos con gratitud, porque ya hemos probado la fidelidad del Señor y sabemos que su paz guarda nuestras vidas. La gran lección de este estudio es sencilla y profunda. Orar confiando no significa controlar resultados, sino confiar plenamente en el carácter de Dios. La fe no se expresa en fórmulas mágicas ni en exigencias carnalmente disfrazadas de espiritualidad. Se expresa en la disposición humilde de traer nuestras necesidades al Señor y dejarlas en sus manos. Allí la oración se convierte en una escuela de dependencia, en un ejercicio de reverencia y en una experiencia viva de la gracia soberana. Por eso, hermano, hermana, no deje de pedir, no deje de buscar, no deje de llamar, pero hágalo con un corazón rendido. Hágalo con gratitud, hágalo en Cristo, hágalo confiando en que el Padre Celestial sabe dar buenas cosas a los que le buscan de veras. Y cuando no comprenda la respuesta, siga orando. Cuando el tiempo se demore, siga confiando. Cuando el corazón se canse, siga llamando. Porque el Dios que invita a pedir es el mismo Dios que sostiene, escucha y guarda a sus hijos con fidelidad perfecta. Este estudio ha sido compartido y enseñado por el reverendo Paulo Oliveira, ministro encargado de Iglesia Presbiteriana Redención, y leído con la voz del hermano César Tuñón Lyons. Les invitamos a las actividades de Iglesia Presbiteriana Redención. Los jueves a la reunión de estudio bíblico y oración desde las 6:30 de la tarde. Los domingos, escuela dominical desde las 9:30. Servicio de adoración desde las 11. Tercer sábado de cada mes. Evangelismo en la comunidad. Esperamos que este estudio, la lectura de este texto, haya servido para bendición de todos ustedes. El Señor les bendiga muy ricamente.